Chicos, los que están conectados, ¿escuchan? Sí, se escucha bien. Ahí está. Ay, che, estoy eléctrica. ¿Ustedes? ¿No sentiste? Ah, bueno, entonces fue. No. O fuiste vos, no sé. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días, ¿no? ¿Almorzó alguien? ¿No? Bueno, entonces buenos días, ¿no? Es así. Son las 5 de la tarde y no almorzamos, seguían siendo nada. Cambiamos. Hola, chicos. Buenas tardes, buenos días. ¿Todo bien? Bueno. Vieron que acá vamos a ir compartiendo de esta parte o de este lado, para mí nuevita, imagínense, 22 años dando prácticos, 25 en realidad dando prácticos, 22 ya como docente empleada de la Facu. Así que, bueno, hoy estamos del otro lado, dando la parte teórica y nos alejamos un poquitito de esa parte práctica. Pero bueno, vamos a ir transitándolo juntos, a Biome 2. Bueno, ¿me escuchan bien del otro lado allá? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno, perfecto. Yo nunca sé a dónde tengo que apuntar, allá o allá. Acá. ¿Viste? Como que no me... Ah, es con golpe seco el tema. Algo así me habían dicho. Ocultar, sacamos ahí. Bien. Bueno, arrancamos con biomecánica de codo. La semana pasada vieron hombro, ahora seguimos con este otro segmento del cuerpo. Bueno, las características que tiene esta articulación, que es anatómicamente, es una articulación sencilla, pero mecánicamente es compleja. Es una articulación sinovial, gínglimo o troclear. La flexoextensión del codo, esta función se emplea para muchas actividades importantes de las actividades de la vida diaria. Lo que es con la alimentación ya es prácticamente y exclusivamente lo que es de la articulación de codo. Comer, tomar objetos, lanzar cosas, todo lo que es para la higiene personal. Los movimientos de flexo-extensión del codo suponen un medio para ajustar la longitud global de la extremidad superior. La interacción entre las articulaciones del codo y del antebrazo aumentan al máximo la amplitud de los desplazamientos eficaz, o sea, del desplazamiento eficaz de la mano, que pueda moverse de manera efectiva y precisa en diferentes direcciones y en diferentes planos. Ah, no, ahí. Bueno, es la articulación de separación y de aproximación de la mano, ¿sí? Es la articulación intermedia del miembro superior. Junto con el hombro, el codo actúa para posicionar la mano en el espacio. En comparación con el hombro, tiene una gran amplitud de movimiento en los tres ejes. El rango de movimiento del codo es relativamente limitado. El hombro puede llevarse los alimentos a la boca gracias a la flexión de codo. El músculo bíceps braquial es el músculo de la alimentación. Pero, puchi. Esto en teoría debería, ¿no? Yo hago así. Ah, está. Bueno, acá vemos, hoy dijimos que era sencilla en cuanto a articulación hablando, pero compleja en cuanto a la parte fisiológica o a la parte biomecánica.
porque uno aparentemente, vos mirás y decís la articulación del codo y es una sola, y nosotros en realidad sabemos que no es así, son 3 articulaciones mecánicamente unidas, 2 que van a estar trabajando exclusivamente lo que es la flexoextensión y una prácticamente que es la que va a realizar más que nada el movimiento de la rotación, que eso se va a ver en la clase siguiente porque ya es hablando de pronosupinación. Bueno, anatómicamente una sola articulación, fisiológicamente 2. Para la flexoextensión tenemos la húmero cubital y la húmero radial. Allá mostramos. Y pronosupinación, lo que viene a ser la radiocubital superior. No se pone arriba este. Bueno, pasamos a la siguiente. Yo tengo un problema, para mí va a ser yo, porque me pasa... Sí, con esto no puedo hacer ahí. No. Ahí está. Bueno, el perfil óseo. Acá tenemos, por un lado, bueno, como ya les dijo Adriana en la clase pasada, ustedes acá tienen que tener fresco todo lo que es la anatomía, porque nosotros siempre, tenemos que volver sí o sí a esa parte anatómica. De hecho, cuando ustedes hacen el análisis de un gesto motor, nosotros vamos viendo ese perfil óseo, la situación articular, que es la articulación propiamente dicha, con sus medios de unión. Después vemos la osteocinemática, ¿no? Y los macromovimientos, todo lo que nosotros podemos ver desde afuera, o que podemos darnos cuenta desde afuera o a simple vista. Después la artrocinemática, y es como que nosotros vamos desglosando. Pero para poder llegar a biomecánica pura, que sería más que nada lo de la artrocinemática, ahí estaría la cuestión bien de esta materia, tenemos esa parte de perfil óseo, bueno, óseo también y miocinemática también, son todos exclusivamente de esta materia. Pero lo que es el perfil óseo y la situación articular, tenemos que tenerlo fresco. Entonces, el que por ahí no lo tenga, empezar a agregar lo de anatomía, lo que ustedes ya vieron. Bueno, en el perfil óseo dijimos, por un lado tenemos la extremidad inferior del húmero, que tiene particularidades esta extremidad inferior del húmero, ¿sí? Tenemos la tróclea, tenemos el cóndilo, epicóndilo medial, ¿sí? O epitróclea, y el epicóndilo lateral, o epicóndilo como lo conocen, ¿sí? Después por encima tenemos fositas, tenemos de encima de la tróclea, yo no quiero tocar acá porque quiero marcar acá. La tróclea, tenemos lo que es la fosita coronoidea, que va a recibir el pico de la apófisis coronoides, y la fosita radial o supracondilia, que es donde va a recibir también la fosa articular del radio, o de la cúpula radial. Y eso sería lo que es la extremidad inferior, que ahora ya después vamos a ver la particularidad que tiene esta extremidad inferior del húmero. Y después tenemos por el otro lado, tenemos la extremidad superior del cúbito, que acá tenemos tenemos, bueno, la cresta, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, y en esta cavidad sigmoidea tenemos por arriba la apófisis coronoides y por debajo, al revés, arriba el olecranon y abajo la apófisis coronoides. Y bueno, después acá no se ve que tenemos la pequeña cavidad sigmoidea, que es para el reborde de la cabeza del radio. Y bueno, acá marca el ligamento anular, que la función que tiene el ligamento anular es justamente coaptar esta radio cubital superior y formarla como que si fuese única para que trabajen esta húmero radial y húmero cubital, estas dos articulaciones superiores. Y bueno, y acá en esta imagen remarca por dónde pasa la cápsula, que si nosotros vemos es bien por el borde de lo que es
por encima de las fositas, ¿sí? Pero bien, bien cerquita de la parte articular. Y lo mismo en el caso de la extremidad superior, vemos cómo pasa, o sea que tenemos una cápsula que hace como única esta articulación y por dentro hay una membrana delgadita que es de sinovial que va a revestir toda esta articulación, dejándola como única. ¿Mm? El extremo inferior del húmero. Acá tenemos que a la altura de la porción inferior del húmero nos encontramos con estos dos elementos que mencionamos recién. Por un lado la tróclea y por el otro lado el cóndilo. La tróclea humeral tiene una característica que se parece a un diablo, que ahí se ve bien, y con una garganta que se localiza en el plano sagital y hace que se divida en dos carillas convexas. Y por el otro lado tenemos la cabecita del cóndilo, que es una superficie esférica que está situada por fuera de la tróclea. El conjunto cóndilo-tróclea está atravesado por un mismo eje, como lo muestra acá, que es el eje de la flexoextensión. Después acá marca este otro eje que es el eje de la rotación del radio, ¿sí? Pero nosotros acá nos vamos a dedicar en este apartado al funcionamiento y toda la parte biomecánica y toda la consecuencia que trae con respecto a este eje transversal. Atraviesa estas dos estructuras. Bueno, ese eje es el que representa la flexoextensión de codo. El cóndilo, si nosotros vemos, es una superficie esférica. Acá está esquemático para que nosotros nos ubiquemos y nos demos cuenta, pero en realidad si nosotros vemos anatómicamente, no es tan esférico, ¿sí? Sino que es una media esfera y que está situado más que nada para la parte posterior, ¿sí? Está la tróclea en toda su parte anterior y más posterior el cóndilo. Bueno, es una hemisfera, la mitad anterior de la esfera está localizada por delante de la porción inferior del húmero, articulándose con la cúpula radial. En consecuencia, el cóndilo, por el contrario, no está en la parte posterior, se interrumpe en el extremo inferior del hueso sin ascender hacia atrás. Esta superficie no solo permite la flexoextensión, sino que también permite la rotación longitudinal a través de ese eje, ¿sí? Longitudinal. En el espacio situado entre el cóndilo y la tróclea existe un espacio de transición, que eso se llama cóndilo troclear, ese espacio, superficie o corredera cóndilo troclear, que tiene forma de cono, cuya base, que por ahí se nota acá, cuya base mayor está ubicada en la carilla externa de la tróclea y viene hacia, digamos, tiene esa dirección. Por ahí acá no se marca mucho en esta parte de gráfico, pero como para que ustedes se hagan una idea, es como que si fuese bien un conito, ¿sí? Esa es la unión que va a ser entre la tróclea y el cóndilo, formando ese canal o esa ranura. Porción superior de los huesos del antebrazo. Se localiza de la extremidad, ¿no? de cúbito y radio. Se localiza la gran cavidad sigmoidea del cúbito, que se va a articular con la tróclea, de modo que su conformación es inversa, es decir, que presenta una cresta roma. Vieron que hoy dijimos que acá la tróclea tenía esta vertiente, ¿sí? Que hacía que digamos, lateralmente, tanto para adentro como para afuera, tenga como dos carillitas convexas. Entonces, en este caso, la cavidad sigmoidea es opuesta a esa conformación convexa. En este caso sería la cresta roma, lo que sobresale, y esas dos cóncavas hacia lateralmente, para adaptarse bien a la tróclea.
Después tenemos, bueno, lo que dijimos hoy, ¿no? Por arriba el olecranon, por debajo la apófisis coronoides. A cada lado le corresponde la garganta de la tróclea. Se localizan dos vertientes cóncavas, que bueno, son las carillas trocleares. Y después por el otro lado tenemos la cúpula radial, la cara superior de la cabeza radial, cuya concavidad posee la misma curva que el cóndilo, sobre la cual se adapta y está limitada por el reborde que se va a articular con la zona cóndilo-troclear. Estas dos superficies están unidas o forman de manera única este segmento gracias al ligamento anular. Ahí. Después volvemos a el extremo inferior del húmero. Tenemos la paleta humeral. El extremo inferior del húmero se denomina paleta humeral. Está aplanada. Si nosotros vemos acá, tenemos este dibujito que está como esquemático para nosotros entenderlo y ubicarlo bien cómo está dispuesto. Y si no, acá también podemos verlo. Vemos que no viene derechito y están alineados, sino que está alojada hacia adelante, ¿sí? Tiene una inclinación hacia adelante. Aplanada de delante a atrás y cuyo borde inferior se localizan las superficies articulares, tróclea y cóndilo. Es importante conocer la estructura y la forma de esta paleta humeral para poder entender la fisiología de la articulación del codo. La forma que tiene esta horquilla, en realidad los extremos, vemos que estarían dispuestos como dos ramitas. Y lo que termina de formar parecería, ¿no?, el cuadro de una bicicleta, porque está bien así dispuesto de esa manera. Lo que finaliza y forma esa horquilla con el eje de la pronosupinación, que es el que vimos hoy, que atravesaba el cóndilo y la tróclea. En su parte central, la paleta humeral presenta dos cavidades. Es como que estamos repitiendo. Por delante, la fosa supratroclear, que ya dijimos, a quién va a recibir. A la apófisis coronoides durante la flexión y durante la extensión. ¿Qué vamos a tener acá? El piquito del olecranon, ¿no?, que va a impactar, ¿sí?, en la fosa olecraniana. Entonces son esos dos extremos. Esos dos extremos a su vez están divididos en una parte central bastante delgada. No es, generalmente cuando hay movimientos bruscos de codo, nosotros si estamos trabajando de manera ordenada, coordinada, consciente y sin mandarnos ninguna macana, nosotros hacemos movimientos de flexión y extensión, siempre son controlados. Pero ustedes imagínense que hay un movimiento brusco o algo y esos piquitos se pueden, es raro, pero pueden perforar esa partecita de la paleta humeral, porque son muy cercanas entre sí. Generalmente por ahí a veces ocurre otras fracturas y todo depende en realidad de la musculatura que nosotros tengamos. Si vos tenés una buena musculatura, te va a poder sujetar y sostener más esa articulación a que quizás ocurra en otra persona que no tiene un buen bíceps desarrollado o un buen tríceps desarrollado. Entonces a veces lo que nos pueden salvar son los más externos. Pero bueno, para eso hay que tenerlos más preparados. Bueno, sin ellas, la gran cavidad sigmoidal del cúbito, que desarrolla un arco de 180 grados, solo recorrería un trayecto muy corto sobre la tróclea en torno a la posición media. Nosotros vemos que ahí el movimiento que va a realizar generalmente es el que está marcado de la tróclea. Tenemos 180 grados solamente que van a estar sujetos y los otros van a estar descubiertos. Y eso que estén descubiertos se van a tener que encargar los ligamentos y los músculos de hacer la protección que les falta. Sí. No, es la extremidad inferior del húmero.
Sí, a todo, porque vos estás, ahí tenés, ves cómo viene el húmero y están, esa horquillita en realidad, vos tenés que estar marcada para adentro, que sería para este lado, se viene la epitróclea y para afuera, para el epicóndilo, ¿sí? Entonces, toda esa estructura junto, tanto epicóndilo, epitróclea y sus fositas, ¿sí? Bueno, tróclea, cóndilo, todo el conjunto, todo eso conforma lo que es la paleta humeral, ¿sí? Y entender y comprender que esta paleta no está vertical, sino que está orientada a 45 grados adelante, que también va a coincidir con la horizontal de la cavidad sigmoidea, si vos la proyectás, ¿sí? Esta paleta en realidad viene ahí y hace una desviación así, ¿no? Pasa que acá por ahí no se puede apreciar mucho así visto de perfil, pero viene acá y hace como una entradita muy parecido a esto, ¿no? Esa orientación que viene desde la vertical y se dirige hacia adelante es de 45 grados, que va a coincidir con lo que es la cavidad sigmoidea. Si nosotros tenemos la cavidad sigmoidea ahí, le aplicamos vertical y con la horizontal, vemos que va a coincidir y va a encajar también en esos 45 grados, como está orientada, ¿sí? Entonces están sujetas a la perfección. Eso tiene en realidad digamos, se entiende desde la parte anatómica que está formada de esa manera para poder alojar la musculatura del hombro. Del brazo, ¿sí? Nosotros cuando vamos a hacer flexión, si eso estuviese derecho, la flexión, digamos, cortaría mucho antes y no llegaría. Nosotros si vemos, podemos flexionar completamente, por eso dicen que el bíceps es el músculo de la alimentación, porque podemos flexionar completamente y llevar o todo lo que es el aseo. Lo único que nos separa en realidad de la articulación del hombro, si nosotros cerramos el puño, ¿sí? Lo ponemos de esta manera, es la partecita que nos estaría faltando para llegar y completar. Pues yo hago así, por más que haga, ya que tengo que hacer una compensación y hacer un movimiento de flexión del hombro para que me pueda llegar, ¿sí? Si yo hago flexión y no muevo nada el hombro, ¿sí? Lo que nos estaría faltando para llegar es esto. Y este es el espacio que se les da gracias a la orientación que tiene la paleta humeral y la cavidad sigmoidea, que le dan ese espacio para la musculatura, para que puedan trabajar y no estén chocando, porque si no, va a hacer un movimiento de flexión, en esa contracción primaria que es bien tensa, no de aplastamiento, sino primaria, no llegaría, estaría mucho más lejos, ¿no? No estaría tan cerca de la boca. Y la finalidad del extremo superior, número 1, es el tema de la alimentación. Aparte de todo el aseo, el peinarnos, el afeitarse, ¿no? Todo lo que es actividad de la vida diaria. Ahora seguimos, hay un poquito más. Igual seguimos hablando de paleta, no se cortó, no se cortó. Bueno, en conjunto parece que yo voy diciendo y atrás viene lo que dije. En conjunto está desplazada hacia adelante, el plano de la paleta forma un ángulo aproximadamente de 45 grados con la diáfisis, que es lo que decíamos recién. Ves que acá se ve mejor. Tenemos así viene el húmero, fíjense ahí que sigue, ¿no? Una línea vertical. Sigue esa línea vertical y bueno, y la paleta está orientada 45 grados hacia adelante y coincide con los 45 grados que marca la cavidad sigmoidea, que es bien para que tengan ese acople. Esta configuración tiene una consecuencia mecánica. La totalidad de la tróclea se sitúa entonces por delante del eje diafisario. Al igual, la gran cavidad sigmoidea del cúbito orientada hacia adelante y hacia arriba, siguiendo un eje inclinado 35 grados sobre la horizontal. Se sitúa en su totalidad por delante también del eje diafisario, del cúbito. Este desplazamiento de las superficies articulares hacia adelante, junto con la orientación de 45 grados, favorece la flexión por dos motivos. Acá viene. El impacto del pico, ¿sí? Que acá por eso figura 21, para que ustedes lo vean ahí. El impacto del pico coronoideo no ocurre hasta que los dos huesos están paralelos
o sea, una flexión teórica de 80 grados. Incluso en flexión máxima persiste una separación doble, ¿sí? Que sería esta acá, que hace persiste una separación entre los dos huesos, lo que permite alojar las masas musculares. Acá vino la parte teórica. Si estas dos condiciones mecánicas no existiesen, como es en el caso acá, por ejemplo, nosotros vemos que se estuviese derechito, como decíamos, ¿no? Fíjate vos cómo quedaría cuando está el movimiento completo. ¿Y dónde le damos lugarcito ahí a las masas musculares? Entonces, la orientación que tienen anatómica, el por qué, tiene su origen más que nada en el tema de las masas musculares. Es fácil entender que la flexión se limitaría a 90 grados debido al impacto coronoideo. Si no existiese tal impacto, sería la perforación de la paleta humeral, que en máxima flexión no deja sitio para las masas musculares. Ahí está la respuesta, ¿sí? Acá tenemos la tróclea humeral. Tiki, tiki. Bueno, ahora vamos a ver si no queda otra. La tróclea humeral. La tróclea, a su vez, nosotros acá vemos, esto generalmente, esto es digamos, lo más común que tenga esta característica, pero por ahí la dirección o cómo está dispuesta, digamos, la garganta ahí de la tróclea, va a hacer que haya variación en los movimientos de flexión y de extensión. Por ahí en la extensión nosotros lo vamos a ver como un valgo más o menos normal, mayor o en menor medida marcado, pero sí es como que en la extensión desaparece y en la flexión sí se marca. Y de acuerdo a la particularidad que tenga la tróclea, es lo que le va a dar el giro hacia dónde va nuestro brazo. Lo más común es ahí, pero depende cómo venga ese eje troclear. Puede ser que nos lleve el brazo para afuera o que nos marque demasiado para adentro o normal, que sería lo más cercano al hombro. Eso sería lo más frecuente. Cuando la articulación del codo está en máxima extensión, el eje del antebrazo forma un ángulo obtuso abierto hacia afuera con el eje del brazo. El citado ángulo se denomina valgo fisiológico del codo o cubitus valgo. Este depende de la inclinación de la garganta de la tróclea, que no es vertical, sino que es oblicua. ¿Qué es lo que les muestra acá en este esquemita? En realidad está mostrando cómo viene la garganta, cómo sería cuando vos flexionás o cuando extendés. Pero después yo les muestro en cada uno cómo es ahora en el que sigue. Además, dicha oblicuidad varía según las personas. El caso más común es por delante, la garganta de la tróclea es vertical. Por detrás, la parte más posterior es oblicua hacia abajo y hacia afuera, o sea que venga en la parte de atrás hacia así y en la parte de adelante vertical. Ese es lo más común, que sería este ejemplo, vertical adelante y después se va hacia abajo y hacia afuera. La dirección del eje de la flexo-extensión varía continuamente entre dos posiciones extremas. Por eso que se dice que el eje de la flexo-extensión es evolutivo. Nosotros sabemos qué pasa, ¿sí?, a través del cóndilo y de la tróclea. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos en la flexión partió en un movimiento, o sea, tiene una orientación. Y después cuando hacemos extensión, cambió. Entonces vos decís, ¿cambió el eje? No, en realidad fue cambiando, ¿vieron con los centros instantáneos de rotación que nosotros vamos viendo y que es como que le vamos haciendo un pantallazo de cada uno y vamos viendo por dónde va pasando? Entonces hacemos una liñita de puntos y vemos los extremos, dónde comenzó y dónde terminó, y vemos que hay variación, ¿sí?, durante la flexo-extensión. Entonces no podemos decir que el eje es un eje estático, sino que es un eje evolutivo.
Sabemos bien por dónde pasa, pero no es que queda fijo ahí permanente durante los dos momentos de flexión y extensión, sino que va cambiando. Y si no, fíjense ahí cómo está en la flexión, que va a tener esa dirección, y en la extensión quedó un poquitito más oblicuo. Este es el caso más común donde por delante, ¿sí?, la tróclea es vertical y en la parte posterior, la formita que va a tener es como que es más oblicua hacia abajo y hacia afuera. Vamos a hacer uno más ahí, exacto. Bueno, acá es como, acá para mostrar los tipos de valgos, más que nada, que puede haber. Tenemos el cúbito valgo normal, que acá nosotros vemos que el eje de la flexoextensión es más o menos oblicuo, ¿sí? Ahí, tiene una oblicuidad. Entonces, en dirección medial lateral y el brazo, cuando nosotros hacemos el movimiento de estar extendido un poquitito, tiene una desviación de 18 grados. Eso es lo normal. Después tenemos un cúbito valgo excesivo, que este es de 30 grados, el antebrazo queda desviado a 30 grados lateralmente, y este es en varo, que ya es bastante raro, pero bueno, se desvía por dentro 5 grados, o sea, medialmente, y este se desvía hacia afuera 30 grados. Y lo normal es ahí, 18 grados que esté desviado. Y acá tenemos las consecuencias fisiológicas de la tróclea, que es lo que yo les decía que se va mostrando un poquitito mejor. Bueno, habíamos dicho que el caso, digamos, el más frecuente es el que vimos recién. El brazo se proyecta por delante del antebrazo. Entonces nosotros vamos a hacer el movimiento de flexión. Y en el movimiento de extensión no se notan mucho los cambios, sino más que estos 18 grados, o bueno, si es más o menos. Hacemos un movimiento de flexión y te queda antebrazo por delante del brazo a la altura del hombro. Eso es el caso más común de las trócleas, que es el que habíamos dicho acá. Ah, no, para. Esto tengo que llevar para adelante, ¿no? Ahí, no. Estoy haciendo macana. Acá, acá y acá y acá, ¿sí? Este era el caso más común que habíamos dicho. Era por delante vertical y por detrás oblicuo hacia adentro y hacia afuera, que es el mismo que tenemos acá. Por delante vertical y por detrás hacia afuera. Se dirigía hacia afuera, se proyectaba hacia afuera. Después tenemos el caso menos frecuente, que sería este acá. La garganta de la tróclea es oblicua hacia arriba y hacia afuera. Y la parte posterior de la tróclea es oblicua hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. En conjunto, la garganta dibuja una auténtica espiral en torno del eje. Y acá nosotros vemos que en este caso, si hacemos movimiento de extensión, que sería este acá, más o menos va a ser normal, y cuando se haga el movimiento de la flexión, en este caso se va a proyectar para afuera, queda proyectado hacia afuera el brazo. En vez de quedar ahí, se proyecta hacia afuera. Ese sería el menos frecuente. Y caso ya muy raro, casos muy raros, donde la garganta de la tróclea es oblicua hacia arriba y hacia adentro, y la parte de atrás se va hacia abajo y hacia afuera. Entonces nosotros acá notamos nuevamente en el movimiento de extensión, vieron que en el movimiento de extensión, desde el más frecuente, que es el caso que normalmente nosotros conocemos, estudiamos, menos frecuente, vieron que en la extensión no hay tanta variación. Sí lo hay en los movimientos de flexión, que sería esa columna. Entonces, en este caso, el antebrazo se proyecta por dentro del antebrazo. Acá nos queda, cuando vas a flexionar, te queda ahí. Hace ahí, acá. Más común es este, menos frecuente y muy raro que se vaya para adentro. Todo eso va a depender de la dirección que tenga la garganta de la tróclea.
La simetría de la tróclea hace que el cúbito se desvíe lateralmente con respecto al húmero. El cúbito del valgo normal aparece en el antebrazo, desviado lateralmente unos 18 grados con respecto al eje del húmero. Evidente en extensión y se corrige en flexión. Bueno, eso fuimos viendo que en realidad casi todos son evidentes o que, mejor dicho, pasan desapercibido en la extensión y sí son notables en los movimientos de flexión. Y eso con respecto a la tróclea. Con respecto a la cabeza radial, la forma de la cabeza está totalmente condicionada por la función articular. La función de la flexoextensión en torno al eje XX, tomándolo al eje de la flexoextensión. Fíjense que acá, cómo está el canal cóndilo-troclear, que nosotros hoy hablábamos que tenía forma de conito, ahí se puede visualizar bien, en ese esquema. La cabeza radial se adapta a la forma esférica del cóndilo humeral, por lo tanto su cara superior es cóncava. Se trata de la cúpula radial. Por dentro, en la zona cóndilo-troclear, es necesario que una esquina, como en este caso acá, desaparezca. Un bordecito esté desaparecido. Que esto en realidad tiene la función después lo que le va a facilitar la rotación. La rotación a nivel radio cubital superior. Los nexos articulares de la cúpula radial en las posiciones extremas. Tenemos que en extensión máxima, tan solo la mitad anterior de la cúpula se articula con el cóndilo. La mitad anterior de la cúpula se va a articular con el cóndilo. Y en la flexión máxima, el contorno de la cabeza radial sobrepasa por arriba la superficie del cóndilo y se introduce en la fosita supracondilia. Ahí terminamos perfil óseo. Vamos a la parte de superficie articular. En la superficie articular tenemos acoplamiento de las superficies articulares. Como dijimos hoy, anatómicamente, una sola articulación troclear. Fisiológicamente tenemos 3 articulaciones. Húmero cubital, troclear, húmero radial en artrosis y radiocubital proximal trocoide. Ahí tenemos cómo es en la parte posterior, ¿sí? Ahí, y en su parte anterior. Nuevamente, bueno, acá marcada la cápsula, que es muy importante. La cápsula está reforzada principalmente por los ligamentos laterales, medial y lateral, que a su vez se dividen en 3 haces. Ya lo vamos a ver. Cómo son las formas de este conjunto cóndilo-troclear que nosotros vemos, es cómo queda en cuanto a la conexión de la superficie. Acá podemos ver que la cápsula hace que sea una sola articulación, que nosotros lo vemos como único, pero en realidad tenemos estas 3 articulaciones. Sí. Es condilia, nosotros la consideramos en artrosis por la movilidad que tiene, pero si nosotros hablamos anatómicamente como tiene que ser, es condilia, ¿sí? Es condilia. Fisiológicamente se la considera como una enartrosis por la movilidad, pero no, anatómica no es. La cápsula articular. Tenemos la membrana fibrosa, rodea la articulación. Acá tenemos una imagen. La cápsula está reforzada por delante, por el ligamento anterior y el ligamento oblicuo anterior, y por detrás está reforzada, que bueno, acá no tenemos la imagen, por fibras transversales, van a pasar así transversalmente de un lado, húmero-humerales, y oblicuas, que son las húmero-olecranianas. Van a venir de un extremo al otro y van a fijar y asegurar. Eso sería la parte posterior. Y la parte anterior, el ligamento anterior, generalmente y más que nada son las uniones de las fibras anteriores del colateral. Ese es el refuerzo, ¿no?, principal que tiene, de colateral medial y lateral. La membrana
fibrosa, bueno, dijimos rodea la articulación, se inserta en el húmero, bordes lateral y medial de las superficies articulares, acá no se nota, en la anterior habíamos visto que sí, asciende anterior hasta las dos fosas, olecraniana y coronoidea, en los extremos, y la membrana sinovial que recubre toda esa parte interna de la membrana y se continúa con la articulación radiocubital. Los ligamentos de la articulación del codo, tenemos acá. En conjunto tienen una forma de abanico fibroso que se extienden desde cada una de las prominencias, epicóndilo, epitróclea o cóndilo lateral y cóndilo medial. Se fija un punto correspondiente aproximadamente a lo que es el eje de la flexoextensión. A esa altura más o menos es donde van a partir esos ligamentos. Después tenemos, mantienen las superficies articulares en contacto, son auténticos tensores que están dispuestos a cada lado de la articulación, el colateral cubital y el colateral radial. Bueno, acá vemos, pasamos para allá. Acá tenemos ligamento colateral radial. Parten desde el epicóndilo y se dividen en tres haces, anterior, medio y posterior. El anterior va a reforzar por delante el ligamento anular, el medio va a reforzar el ligamento anular, pero por detrás, y el posterior se va a insertar en el olecrano. Ese es el colateral radial. Y el colateral medial también tenemos tres haces, anterior, medio y posterior, acá, anterior, medio y posterior. El anterior refuerza también el ligamento anular por delante, se viene hacia acá, es ese. El medio se va a dirigir a lo que es la apófisis coronoides y el posterior se va a venir hacia el olecrano directamente, que a su vez, ese haz posterior se denomina, también se llama ligamento de Bardinet y está reforzado por el ligamento de Cooper, que cruzan transversalmente en el momento que hace la inserción, ¿sí? En el olecrano. Esas fibras transversales es el ligamento de Cooper, es refuerzo del ligamento posterior. Acá veíamos cómo eran las fibras posteriores que dijimos del ligamento posterior. Las fibras tenemos transversales, que son las húmero-humerales, y las oblicuas, que son las húmero-olecranianas. Si nosotros vemos esquemáticamente cómo trabaja, ¿no? esta extremidad inferior, sigue ahí con el esquemita como nosotros habíamos visto hoy, la paletita humeral. Eso sería el húmero, ¿sí? Con sus dos extremidades, epicóndilo, epitróclea, con la constitución, con lo que es el eje transversal, que es el conjunto cóndilo-troclear, y vemos acá el cúbito con la cavidad sigmoidea, ¿sí? Si nosotros vemos cómo está enganchadito y cómo está encajado, esa parte es solamente una parte, la que tiene el contacto, y la otra tiene que estar a expensas a que lo ayuden los ligamentos y los músculos, porque la otra parte queda libre. Y acá, como tensores principales, son los ligamentos laterales, formando todo lo que es un compartimento que está, ¿no? Mecánicamente unido. Tanto por la parte anatómica bien encajados, pero se ayuda con la parte ligamentaria, porque con la parte anatómica solamente no le alcanza. Y bueno, vemos qué es lo que pasaría en el caso de ruptura de alguno de los ligamentos laterales, ¿no? Ya vemos cómo desestabiliza la articulación. Acá tenemos una imagen, en realidad para que ustedes lo tengan un poquitito más real, de la parte anatómica, de los ligamentos. Esta partecita del extremo superior del radio y del cúbito, tenemos el ligamento anular, ahí vemos cómo sale, ¿no? de la pequeña cavidad sigmoidea y recorre y recubre todo lo que es la circunferencia del radio,
y a su vez no solamente está unido por ese ligamento anular, sino que tenemos el ligamento cuadrado de Denoucé que une desde la base de la pequeña cavidad sigmoidea a el reborde también inferior de la cabecita radial y mantiene unido esos dos huesos para que no se separen. Va a ser límite de ese movimiento de la rotación. Quien lo limita es el ligamento cuadrado de Denoucé. El redondo permite hacer, el anular permite hacer esos movimientos de giro, pero el límite en realidad se lo pone el cuadrado de Denoucé. Reborde inferior, bueno, ahí está. Seguimos. Pasamos a la osteocinemática. Ay, no sé si... Bueno, había... Pero no sé si lo... No muestra. Es un videito. Era un videito con movimiento, pero en realidad es movimiento de codo. No era otra cosa. Sí, está haciendo este movimiento. Pero bueno, estaba bueno porque es en vivo, digamos, ¿no? Es como es realmente. Los movimientos del codo y, bueno, amplitud, y nosotros sabemos que ese movimiento en realidad es un balanceo. Hay balanceos y giros, pero nosotros acá nos vamos a detener solamente en el balanceo. La posición anatómica para la medición de amplitudes se define como sigue. El eje del antebrazo se localiza en la prolongación del eje del brazo. ¿Vieron? Allá está donde yo les explicaba hoy que cuando vos haces el movimiento de flexión, para nosotros saber bien cuál es el tope del movimiento, ubicamos el puñito nuestro en el hombro y ahí hace el movimiento. Digamos, con eso sabemos bien a la amplitud que llega. El movimiento de la extensión se dirige el brazo hacia atrás, la posición anatómica corresponde a la extensión completa, por definición. No existe amplitud en el caso de la extensión, o sea, movimiento de extensión nosotros en realidad no vamos a medir, es como que es cero. Podemos decir una extensión relativa, que la extensión relativa sería, nosotros hacemos flexión y decimos extensión de relativa o menos, y bueno, como para orientar el movimiento que estamos haciendo. Pero en sí la extensión es cero. Sí puede haber una hiperextensión que se da solamente en los chicos o en las mujeres que por ahí tienen hiperlaxitud, se da un poquitito de hiperextensión sería. Si no, en realidad lo que nosotros es el movimiento de la flexión. Si nosotros vamos a analizar el ROM de esta articulación, es flexión, activo y pasivo. Activo es de 145 grados y pasivo, si nosotros aplastamos y exigimos, ahí podemos llegar y llegamos a los 160, ¿sí? Pero eso sería en cuanto a flexión. En extensión, 0 grado. Bueno, es eso. No nos vamos a detener. Seguimos. Bueno, ya está mostrando, haciendo el movimiento de la flexión. La amplitud del movimiento del codo, si nosotros vemos lo activo, ¿no? De esos 145 grados, bueno, ahí dice de hiperextensión 5 hasta 145 sería el movimiento completo. Ahí están los extremos que pueden llegar a ver. Pero si nosotros vemos y hablamos de un arco funcional se refiere a todos aquellos donde generalmente se está moviendo nuestro codito, para hacer las actividades que hacemos todos los días, lo que sea. El arco funcional en realidad arranca entre estos 30 grados de movimiento hasta los 130 grados, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 100 grados de movimiento que generalmente está permanentemente en movimiento porque es ese arco funcional, ¿no? De lo que más se trabaja. Lo que nosotros hacemos cotidianamente se trabaja en ese arco de movimiento. Y bueno, ahí haciendo la aclaración para todo lo que se utiliza ese arco de movimiento. Tomar el teléfono, ese prácticamente, y bueno, el tenedor, todo eso son bien diarios, ¿no? Sostener un periódico, ¿lo seguimos usando? Esto es de libro, porque ya no hay más periódico, ¿no? Es todo digital.
Pero bueno, líquido de jarra, abrir una puerta, bueno, todo ese tipo de cosas. Todo eso que nosotros hacemos todos los días, fíjense, estamos trabajando en ese arco, en esos 100 grados de movimiento. Bueno, acá tenemos artrocinemática de la flexoextensión. Tenemos la húmero cubital y la húmero radial. Y acá vamos a hablar de la parte justamente de la artrocinemática. Recién mencionamos la situación articular. Bueno, no dijimos situación articular, mencionamos sí. Ahora vamos a entrar a esta reglita cóncavo-convexo que nosotros se lo aplicamos a todas las articulaciones cuando vamos a hacer un análisis de gesto. Acá tenemos en extensión y en flexión. En flexión completa, la apófisis coronoides del cúbito encaja en la fosa coronoidea del cúbito. Eso ya lo dijimos. Del húmero, perdón. Las estructuras tensas en extensión y tensas en flexión, ¿quiénes van a ser? En extensión, cuando nosotros tenemos nuestro codito extendido, lo primero que se nos va a tensar o va a ser límite, va a ser la dermis, o sea, la piel. Ese es el primer límite que te pone, que si nosotros lo vemos, acá está escrito, pero si no acá en el gráfico podemos ver. Lo primero que se nos va a tensar es la dermis. Después, ¿quiénes se van a tensar? Los músculos flexores. Los músculos flexores. Después, ¿quién se va a tensar? La cápsula, la parte anterior de las fibras anteriores del ligamento, ¿sí? Colateral. En este caso sería, porque estamos húmero cubital, estamos viendo del lado de adentro, húmero cubital. Entonces, los anteriores del colateral medial. Y vemos cómo es esta zona que sí está como rulitos, eso está distendido. Esto está tenso y esto está distendido, o sea, todo lo que es la parte posterior. Y en el caso de la flexión, hacemos el movimiento de flexión y ¿quiénes son los que se van a tensar? En primer lugar, que es el más externo, son los músculos extensores, después se va a tensar la cápsula posterior y las fibras posteriores del ligamento colateral medial, las posteriores. Acá eran las anteriores. Esos son los movimientos. En la extensión, desplazamiento posterior de la escotadura troclear cóncava del cúbito sobre la tróclea humeral convexa hasta que el olecranon del cúbito penetra en la fosa del olecranon del húmero. Y en el caso de la flexión, cuando hacemos flexión, el cúbito se desliza anteriormente sobre el húmero hasta que la apófisis coronoides del cúbito alcanza el suelo de la apófisis, de la fosa, coronoidea del húmero. Es lo que estamos viendo acá y vemos acá. Bueno, no importa. No, ¿decía o no? Para que se me... Ajá. Bien, acá cuando nosotros hacemos, eso es lo que les iba a decir, acá cuando nosotros hacemos este movimiento de flexión, vemos que hay un rodamiento por la superficie articular que se está moviendo y la fija, hay un rodamiento y un deslizamiento hacia el mismo lado, ¿no? Rodamiento y deslizamiento hacia el mismo lado. Acá también lo marca, rodamiento y deslizamiento hacia el mismo lado. Profe. Ay, me asusté. Estaba concentrada mirando el gráfico. Sí, ¿qué pasa? Entonces, la regla que sigue la articulación sería cóncavo-convexa. En este caso, vos tenés, por un lado, tenemos lo convexo y lo cóncavo sería del extremo inferior, tanto del radio como del cúbito que se están moviendo. ¿Es convexo o cóncavo? Ok. Porque vos tenés, acá el que se está moviendo es el extremo inferior del húmero, vimos recién, del húmero, del cúbito, y ahora, bueno, estamos mostrando lo que es del radio, pero son superficies cóncavas sobre la convexa.
Cóncavo convexo, exactamente. Sí, cóncavo convexo. Convexo cóncavo va, rueda para un lado y desliza para el otro. Claro. Sí, eso es, claro, convexo cóncavo es el hombro, exactamente. Nosotros hacemos un movimiento de flexión y en este caso hay un rodamiento y el deslizamiento es posterior, ¿sí? El rodamiento sigue el movimiento del segmento. En este caso, bien, como es cóncavo convexo, siguen en la misma dirección, tanto el rodamiento como el deslizamiento. ¿Eso preguntabas? Sí, eso. Ah, bueno. ¿Segura? Sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, comparando la articulación húmero-cubital con la húmero-radial, aporta una estabilidad estructural mínima al codo. No obstante, ofrece una resistencia ósea importante ante las fuerzas del valgo. Esto sería si nosotros comparamos la húmero-radial con la que vimos recién, húmero cubital. Y bueno, acá sería en la flexión, que es como nosotros, es el gráfico que estamos mirando, el radio se desliza en el sentido anterior hasta su borde anterior, digamos que va a contactar en la fosita radial del húmero, ¿sí? Y ahí tenemos, si nosotros vemos dónde está la tensión, toda la parte posterior también, eso no cambia. Sí, por ahí, en la parte ligamentaria, porque lógicamente cuando vas a hacer un movimiento de flexión vas a tener el límite por parte de la húmero radial y va a ser, digamos, tanto colateral de pendelas y el movimiento que yo haga, si yo estoy haciendo un movimiento de flexión, va a ser el colateral radial, el as posterior, va a ser uno de los mayores límites y en este caso el colateral posterior del cubital va a ser el que me va a estar, o troclear, va a ser el que me está limitando. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos por el ligamentario o hacemos referencia a esta parte posterior o anterior, estamos haciendo referencia a esos ligamentos, más que nada el posterior o el anterior de esos colaterales. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, por supuesto. Acá por ahí lo está mostrando porque ponele cápsula anterior o cápsula posterior y con su refuerzo anterior y posterior. Exacto. Limitaciones de la flexoextensión. La limitación de la extensión, cuando nosotros hacemos este movimiento de extensión, ¿quién me limita el movimiento? ¿Quién frena ese movimiento? Y bueno, acá tenemos 3 elementos, son los que van a ser el límite de ese movimiento de la extensión. Tenemos, por un lado, tenemos el pico, hace movimiento de extensión, tenemos el pico del olecranon en el fondo de la fosita olecraniana. Ahí tenemos como un primer momento, ¿sí? Después tenemos la puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula. Se tensa la parte anterior de la cápsula. Y por el otro lado tenés la resistencia que van a poner los músculos flexores, bíceps, braquial anterior, braquio radial. Si la extensión, eso sería normal. Nosotros lo hacemos, aparte de lo que mencionamos hoy, de la dermis, que eso por ahí no tenemos que olvidar, dermis, cápsula. Y acá ya hacemos, digamos, empezamos a ver un poquitito más. El impacto óseo, la cápsula, la parte anterior, y la tensión o el freno que te ponen los músculos flexores en el movimiento de la extensión. Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa si esa extensión sigue? Y se va a lastimar seguro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que puede haber? Fractura del olecranon con un desgarro de la cápsula en la parte anterior. Eso es lo que puede llegar a suceder. Y dice, si el olecranon se resiste, como sería en este caso, la cápsula y los ligamentos se rompen. Cápsula, ligamentos. Y ahí va a ocurrir una luxación posterior de la articulación. Los músculos en general permanecen intactos. Sin embargo, la arteria braquial se puede romper o sufrir alguna contusión. Eso también puede llegar a ocurrir. Así que ahí tenemos como límites y de lo que es el movimiento de la extensión. ¿Quiénes son los que limitan?
¿Y quiénes son los que limitan? En este caso, la flexión. La flexión nosotros tenemos, habíamos dicho hoy cuando hablábamos o que mencionamos el ROM, dijimos que la flexión podía ser activa o pasiva. Entonces, para la limitación ocurre lo mismo, activo o pasivo. En el caso de activo, y sin mirar eso, ¿qué es lo primero? De activo. ¿Quién te limita la flexión? Activo. Las masas musculares, ¿sí? Las masas musculares va a ser el primer límite que nosotros vamos a tener. Límite y prácticamente el único. Compartimentante. Los factores restantes, impacto óseo, tensión capsular, y apenas van a intervenir. Eso también va a depender de la masa muscular que tenga la persona. Si es muy voluminosa, hace el contacto y ya fue la limitación esa. O sea que sería blando. Si nosotros hablamos, de acuerdo a si es intermedio, medio, duro, los tipos de enfil, en este caso una flexión y más de una persona que tiene masas musculares prominentes, un enfil de tipo blando, no llega a ser óseo. Óseo es si lo sobrepasamos o estamos hablando ya del movimiento pasivo. Y en el caso del pasivo, que acá en este caso dice se cierra la articulación, las masas musculares sin contraer pueden aplastarse sobrepasando los 145 grados. Es entonces cuando aparecen otros factores como ser el impacto de la cabeza radial contra la fosita supratroclear, la tensión de la parte posterior de la cápsula y la tensión del tríceps. Estas condiciones, bueno, las vamos a visualizar cuando se llegue a la flexión pasiva que dijimos que era de 160 grados. Ahí, miocinética. Vieron, algo así era el videito de hoy, pero no sé si va a andar esto. ¿Viste? No, ¿por qué no lo agarra? ¿Por qué será, no? Bueno, no importa. Ahí está. Capaz ustedes cuando lo vean en el campus pueden llegar ahí seguramente sí, pero acá no sé por qué no me dejo. Bueno. Músculos motores de la flexión. ¿Por qué hora andamos? Pero estamos bien, vamos re bien. Yo por ahí me apuro porque, viste que tenemos un tiempo, aparte yo sé que ustedes están ahí salen de una, se meten en otra, salen, y si no, ahora hay otro factor que es el que afecta, entonces hay que controlarse con el tiempo. Músculos motores de la flexión. Bueno, para la flexión tenemos 3 músculos que son los que van a hacer el movimiento de la flexión. El bíceps braquial, el braquial anterior, músculo braquial. A mí me cuesta horrores, Ulises, ustedes porque ya están con toda la nueva nomenclatura, pero nosotros tenemos que estar permanentemente revisando, mirando y repitiendo la nueva nomenclatura. Está bueno para ustedes porque ya no, así. A mí por ahí se me vienen los anteriores. Vieron como recién decir epitrócleo, epicóndilo, y son epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Y los colaterales de los ligamentos también es interno, externo. Bueno, colateral lateral, colateral medial. Parece un trabalengua, pero hay que estar atentos. Bueno, músculo bíceps, músculo braquial y el braquio radial. Bueno, el bíceps, músculo principal y por excelencia el músculo de la alimentación, vamos a ver dónde está ubicado. ¿Sí? Se extiende desde el tubérculo de la apófisis coronoides del cúbito hasta la cara anterior del húmero. Perdón, ese no es el bíceps, es el braquial. Apófisis coronoides del cúbito, aquí, y se dirige hacia la cara anterior del húmero. Es flexor de codo, no tiene otra acción, es monoarticular. A nosotros nos sirve en Biome estar atentos cuando son biarticulares o monoarticulares, porque de ahí cuando estemos hablando de la acción conjunta de los músculos, que ustedes tienen que poner si son agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores o starter, esto es importante, si son no, y la acción que tengan. Ese es el músculo braquial. Después tenemos el bíceps braquial, está representado ahí, es flexor principal, su inserción inferior se localiza en la tuberosidad bicipital del radio,
aquí, bueno, está marcadito, y sus inserciones superiores tenemos una porción larga y una porción corta, ¿sí? La porción larga va del tubérculo supraglenoideo y la porción corta va del piquito de la apófisis coracoides. Mediante sus dos inserciones superiores, el músculo bíceps braquial coapta el hombro y la porción larga lo abduce. Su acción principal es la flexión de codo. Su acción secundaria, pero no porque sea secundaria no es importante, es la supinación, que en este caso va a ser, digamos, cuando el codo esté flexionado, la supinación máxima se va a dar cuando el codo esté flexionado a los 90 grados. Y después tenemos el braquiorradial o supinado largo. El músculo braquiorradial que se extiende desde la apófisis estiloides del radio hasta el borde externo del húmero y su función principal es la flexión de codo. Como músculo accesorio y tan solo en la pronación máxima se convierte en supinador y también cuando está en supinación también hace el movimiento inverso, ¿sí? Entonces, cuando los ubicás en posiciones máximas, puedes supinar o pronar, pero la acción principal es la flexión de codo. Exactamente. 3 músculos para la flexión. Y, bueno, acá tenemos la eficacia de estos músculos. Ya después vamos a ver de la extensión, un musculito para la extensión. Músculos motores de la flexión. La eficacia de los músculos flexores es máxima cuando el codo está flexionado a 90 grados. Y bueno, y acá nosotros se puede ver, ¿no? Cuando está el húmero y el radio del cúbito, cómo estaría, digamos, marcada, digamos, esas líneas y cómo se va a descomponer esa fuerza, que por eso es, digamos, en el movimiento de cuando nosotros tengamos a 90 grados de flexión, ahí va a ser máximo. Cuando esté agudo o que el ángulo esté obtuso, ahí ya pierde la fuerza o la eficacia de esos músculos flexores. Eso por ahí nosotros a veces nos podemos dar cuenta también en la actividad de la vida diaria, cuando querés hacer algún movimiento o vas a mover algo de fuerza, ¿cómo ubicamos? Y ustedes ahí les doy para que piensen, ¿cómo ubican su codito? O prestar atención, ¿cómo lo ubicamos? Es la esencia, es la naturaleza, vamos a ubicarlo de esa manera, cuando nosotros queremos hacer fuerza. No vamos no, salvo que tracciones, pero de tomar, de levantar, de hacer pesa, sostener un peso, generalmente vamos a tratar siempre de ubicarlo a 90 grados, porque es cuando más eficaz, que estos músculos son más eficaces. Ahora igual vamos a mirar un poquito más. Cuando el codo está extendido, que es ese ejemplo, y después lo vemos acá en el esquema, la dirección de la fuerza muscular, que es esa flechita rosita que está para arriba, es casi paralela. O sea, la dirección de la fuerza del músculo es casi paralela a lo que es el hueso, El componente centrípeto, que sería este acá, o sea que se viene acá, para el centro de la articulación, es importante, pero es ineficaz, es cortito, no nos sirve mucho. O sea, no es que es cortito, sino que si bien es importante, pero es ineficaz para lo que tiene que movilizar. Y el componente tangencial, que es este acá, que es otro que va, digamos, en dirección opuesta, es el único realmente eficaz, pero es relativamente insignificante, casi nulo en la extensión total. Entonces, cuando nosotros queramos mover esto acá, tenemos esta fuerza que sería la más importante, pero no nos sirve para movilizar el brazo. Y eso generalmente se da porque la dirección del músculo está prácticamente paralelo o sea, sería ahí en este caso, quedaría paralelo al hueso a movilizar, como nosotros lo vemos acá en esta imagen, ¿sí? Y en el caso de la semiflexión, que nosotros acá tenemos, no está a 90 grados, sino que está semiflexionado, la fuerza muscular se hace perpendicular a la dirección del brazo de palanca. Nosotros tenemos, esta es la contracción del músculo que va a tener que hacer,
Y ahí, bueno, ahí también tenemos esta, digamos, del braquial, que es el que está haciendo esta dirección, y el bíceps. Braquiorradial y braquial. Tenemos el componente centrípeto en este caso, se anula y el componente tangencial, que es este acá, ¿sí? Que en realidad se desarrolla para acá, para este lado, se va a confundir con la propia fuerza muscular. Toda la fuerza muscular se utiliza en la flexión. Este ángulo de máxima eficacia se sitúa entre los 80 y los 90 grados para el caso del bíceps braquial. En el caso del braquiorradial, es a 90 grados la fuerza muscular, no se confunde todavía con el componente tangencial, sino que se produce entre los 100 y los 110 grados. Tangencial es una fuerza que es en dirección, o digamos, tangencial sería, o la tangente es una fuerza opuesta que va a salir de esa, sería, vos tenés una en esta dirección y otra perpendicular que se va haciendo ejerciendo la fuerza hacia el otro lado, ¿no? Es bien como esa tangente que sale, se ejecuta hacia el otro lado. Prácticamente no tiene contacto con esa parte central. Eso sería, es geometría. Eso, si por ahí tienen dudas, Ulises, yo geometría no enseño. Geometría hay que... Acá para colmo aparecen una banda porque claro, por ahí a veces vos tenés que entender, ahí te tenés que ir a la tangente de geometría, pero en este caso sería, vos estás hablando de una fuerza que está en una dirección y no es que no va a ejercerlo de manera paralela, sino que tiene otra fuerza en otra dirección. Y generalmente eso se trabaja todo en paralelogramos. Que el paralelogramo es para, digamos, la forma para sacar el resultado de la hipotenusa. No, eso no. El resultado de la contracción muscular, en qué dirección va a ser. Entonces, todo lo relaciona a formas o figuras geométricas, pero es también como una manera de entenderlo, ¿sí? Yo también me meto en cada una, ¿viste? Claro, acá en este caso, como en este anterior termina siendo centrípeto, se viene hacia el centro de la articulación, en el caso cuando se aproxima a los 90 grados, la fuerza termina siendo centrífuga, o sea que se tiene otra dirección hacia afuera y en esa dirección puede trabajar el músculo de manera más eficaz. ¿Por qué? Porque no terminan siendo tan paralelos entre sí, sino que cambia la oblicuidad del músculo. Esa es en realidad el por qué ocurre. La eficacia de cada músculo es en cuanto a la forma del hueso y la dirección que toma el músculo en ese momento. Por eso ahora está haciendo y hace la explicación que te dice que el músculo bíceps es bien eficaz siempre que esté próximo entre los 80 y los 90 grados. Pero vos fíjate que el braquiorradial no, a los 90 grados no es tan eficaz. Es entre 100 y 110. Si vos querés trabajar o hacer alguna fuerza y darle importancia a la eficacia de este músculo, digamos, no es tan potente la contracción del músculo entre los 80 y los 90, sí entre los 100 y los 110. Esto también es importante como para nosotros conocer las mayores eficacias para el objetivo de tratamiento que nosotros queramos lograr. Si vos querés trabajar, entrenar bien un músculo u otro, a veces tenemos que conocer cuándo son más eficaces, ¿no? Para entrenarlos bien. Si eso lo llevamos un poquitito a la parte ya de tratamiento. La acción de los músculos flexores se efectúa según el esquema de palancas de tercer grado o tercer género, de modo que favorece la amplitud y la rapidez de los movimientos a expensas de su potencia. ¿Cuál era la palanca de tercer género? De interpotencia o de tercer género o velocidad, exactamente. Que son lo que la mayoría de las palancas del cuerpo humano, y más lo que es miembro superior, generalmente vamos a encontrar palancas de tercer género.
La contracción exclusivamente del braquio radial es una contracción de segundo género, ¿sí? Ahí encontramos una palanca de segundo género, pero solo para ese músculo, ¿sí? Después, si hablamos de los flexores en conjunto, es de tercer género. ¿Mm? Ay, me parece que se me pasó una. Músculos accesorios de la flexión. Los músculos accesorios de la flexión tenemos el extensor radial largo del carpo, que nosotros vemos inserta en el extremo inferior del húmero y se dirige al segundo metacarpiano. Después tenemos el anconio. Si bien el anconio, chicos, acá Capanghi lo pone como músculo accesorio de la flexión, que ustedes lo van a ver así, pero con esta acción, como estabilizador externo activo del codo. Como estabilizador externo activo del codo, lo pone como accesorio de la flexión. Si nosotros vemos anatómicamente el músculo, ¿qué hace? Es extensor, porque se inserta por atrás, ¿sí? Por detrás, o sea, está ubicado detrás del eje, en el plano posterior, o sea que el movimiento que va a hacer es extensión. Si yo digo, ustedes ponen, por ejemplo, en la miocinética, el tríceps, porque hicieron, no sé, el gesto que fueron a analizar, y lo pueden poner como sinérgico al anconio, pero sinérgico de la extensión. Lo que pasa es que es tan pequeño y la acción que tiene es mínima. Entonces, hace extensión porque está atrás. Es algo así, hace extensión porque está atrás, pero no porque tenga la fuerza de movilizar el hueso. ¿Se entiende? Es extensor porque está situado en el plano posterior. Pero en cambio, en la flexión sí tiene una actividad importante. Es estabilizador externo activo del codo. O sea, como que si fuese un ligamento, pero más potente, más fuerte, ¿no? Y hago esa aclaración porque si ustedes lo ponen como accesorio de la flexión, es exclusivamente haciendo esa acción. Pero si no, ustedes lo pueden poner como extensor y es extensor. Y después tenemos el pronador redondo, que el pronador redondo nosotros vemos de dónde sale. Epitróclea y se inserta en el borde lateral medial del radio, ¿sí? Y bueno, la retracción impide la extensión completa del codo. Que este músculo esté retraído, lo que va a impedir es justamente que no se pueda completar ese movimiento de la extensión. Bueno, acá tenemos anconio, ¿sí? Del epicóndilo a todo lo que es cóndilo, pucci, olecranon, el extremo superior. Y cúbito, por supuesto. Músculos motores de la extensión. La extensión de codo se debe a la acción de un solo músculo, que es el tríceps braquial. La acción del músculo anconio es débil. El tríceps braquial, que ahí yo les puse esta imagen para que ustedes vean, acá está completito como se ve con su inserción todo, y anconio también, y acá está seccionada una de las partes para poder ver, digamos, la medial, que esta no se ve. Se ve si allá tenemos la larga, por supuesto, y la lateral. Y acá tenemos la medial, que es la que está más adentro. Bueno, está constituido por 3 cuerpos carnosos que finalizan en un tendón común en el olecranon. La cabeza medial se fija en la cara posterior del húmero por debajo de la corredera del nervio radial, es esta acá. Después tenemos la lateral que se fija por arriba y por fuera, digamos, del canal radial. Y estas dos porciones son monoarticulares. Y después tenemos la porción larga, que es esta acá, o la cabeza larga, que se inserta en el omóplato, no en el húmero, sino en el omóplato, en el tubérculo
infraglenoideo o subglenoideo, exactamente. Y esta porción es biarticular. Y por tener monoarticular y biarticular, también no va a ser la tan sencillita y tan fácil, ¿no? Va a diferir en la acción que tenga. Bien, acá tenemos, es esta 33, ajá, 34. Nos vamos acá. Músculos motores de la extensión. Tríceps. La eficacia del músculo tríceps difiere según el grado de la flexión de codo. En la extensión completa, como vemos ahí en la 55, en la extensión completa se descompone en un componente centrífugo que tiende a luxar la cabeza del cúbito hacia atrás y un componente tangencial que va a ser el único y eficaz, que es el que vaya ahí en esa dirección. Tenemos uno de los componentes se va hacia afuera, que por eso dice tiende a luxar el cúbito hacia atrás, o sea, despegarlo de su posición. Y después, otras de las fuerzas que va a intervenir es tangencial, o sea, que en este caso es opuesta a la fuerza mencionada recién, que va a ser el único eficaz y predominante en esa dirección. Fíjense que prácticamente están casi paralelos entre ellos, ¿no? La fuerza y la dirección que tiene. En ligera flexión, levemente flexionado, que sería hasta acá, es muy poquitito, y este lo vemos, tiene una separación, pero ya hace cambiar la dirección con respecto a este. En ligera flexión, entre 20 a 30 grados, el componente radial, que anterior era centrífugo, o sea que se iba para afuera, se anula, como que ya no existe, y el componente eficaz se confunde con la fuerza muscular. Es la posición en la que el músculo desarrolla la máxima eficacia, acá. Y después tenemos, cuanto más aumenta la flexión, más va a disminuir el componente eficaz en beneficio del componente centrípeto. O sea, más se flexiona, la fuerza va a tener una tendencia bueno, en este caso cambia, centrípeto quiere venirse hacia adentro, pero ¿qué pasa? Cuando hace esta tangencial se me va hacia atrás. Entonces hace que la dirección del músculo se aproxime al hueso y no va a ser eficaz. Por eso vieron que cuando ustedes trabajan en el gimnasio dicen, solo podemos trabajar el tríceps en esos últimos grados, ¿no? Fíjense por qué. Porque en esos últimos grados es cuando es más eficaz este músculo. Ahí está con las 3 porciones. La eficacia de la porción larga del tríceps. La totalidad del músculo tríceps depende de la posición en que esté el hombro. Este hecho se deriva de su naturaleza biarticular. La distancia que separa los dos puntos de inserción de la porción larga del músculo tríceps es mayor en la posición de flexión. Acá estaría flexionado 90 grados y acá el hombrito está extendido. De hecho, los centros de los dos círculos barridos por el húmero y la porción larga del tríceps braquial están separados. Yo ahora les digo eso y les explico algo. Si la longitud del músculo tríceps braquial no variase, se situaría en 0, pero como el olecranon se halla en 0,2, como está allá, necesariamente el músculo alarga pasivamente una distancia. Nosotros acá vemos estos puntos que habla de inserción o sea, toma en cuenta para hablar de la eficacia del músculo tríceps los puntos de inserción. Entonces compara, ¿qué es lo que se hace en este esquema? Se compara cómo están esos puntos de inserción en extensión de hombro, cómo están esos puntos de inserción en la flexión de hombro, no de cualquier amplitud, en flexión de 90. Entonces te muestra, acá, fíjense, punto de inserción, porque está hablando de la porción larga, o sea, ¿no? Tubérculo subglenoideo y olecranon. Entonces, tiene esa distancia. Fíjense cuando está en flexión de hombro a 90 grados. Acá tenemos por un lado el mismo punto de inserción. ¿Y qué pasó? Miren dónde está.
¿sí? Acá toma el olecrano y acá está el olecrano. Entonces, en flexión se alarga esta porción del bíceps. Entonces nos queda larga. Y si nosotros hacemos una comparación de la extensión a la flexión, hay una diferencia. Fíjense, ahí de 0 a 0,2. Ese sería 0,1. Acá hace 0,1 este es 0, 0,2. Entonces, tenemos que en el sentido, la fuerza del músculo tríceps es mayor cuando el hombro está flexionado. La porción larga del músculo tríceps braquial refuerza la parte, refuerza en parte la potencia de los músculos flexores del hombro con el codo extendido, haces claviculares del pectoral mayor y deltoides. Este es un ejemplo del papel que desempeñan los músculos biarticulares. También es mayor para el movimiento que asocia la extensión de codo y la extensión de hombro a partir de la posición de flexión de 90 grados, como en el caso del movimiento del leñador al golpear con el hacha. Eso te está diciendo que si en este caso vos tenés el hombro flexionado, vimos que la porción larga del bíceps queda más alargada. Pero ¿qué pasa? Va a ser mayor el movimiento asociado a la extensión de codo y la extensión de codo y extensión de hombro. Si vos haces, partís de este movimiento de la flexión, que es donde nosotros veíamos que estaba alargado el músculo, y nos vamos acá, te da el ejemplo, dice, del leñador al golpear el hacha. Entonces hace ese movimiento ahí y le manda flexión de hombro. Parte de la extensión de codo, extensión, a pasar a la flexión de hombro y de hacer el movimiento de la extensión. Entonces te está explicando que en ese caso va a ser más eficaz cuando se realice esa acción. Por el contrario, la fuerza del músculo tríceps braquial va a ser menor si se va a asociar un movimiento de extensión de codo y flexión de hombro, como por ejemplo al dar un puñetazo hacia adelante. La porción larga del tríceps va a estar alargada. Pero ¿qué pasa? Al estar, digamos, con el movimiento de la extensión, se acorta. Entonces, como que el músculo ahí no sabe qué hacer. Y al no saber qué hacer, pierde la eficacia. No es tan eficaz. No es lo mismo partir de este movimiento de la extensión y hacer esto, como del hachazo, partiendo de esa, ¿no?, de esa extensión, a que esté acá. Y yo tengo que dar tic. ¿Es efectivo esto? No, no es efectivo esto. No, nosotros notamos que esto no tenés fuerza. No es el mismo. O sea, ¿qué hace? Yo ahí tendría que ver, ¿qué hace un boxeador para poder que sea eficaz ese gesto, ¿no? O esa acción muscular que yo sé que de la parte anatómica está como perdida en esa parte. Perdida porque en realidad va a perder la eficacia, no es otra cosa. Pero bueno, hay que buscar otras maneras. Entonces, va a hacer un movimiento, lo va a llevar hacia la abducción, parte de la extensión de hombro para que ya venga desde la extensión de hombro para tener eficacia en ese golpe, ¿no? Pero si lo hacemos cortito, no tiene. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? Si el hombro está flexionado y el codo está extendido, el músculo tríceps no es eficaz. Si el hombro está extendido, en este caso, y flexiona un poquitito el codo, como es en el caso que está mostrando, ahí el músculo tiene eficacia. Tiene más fuerza. Cuando habla de eficacia es que tiene fuerza. ¿Cuándo es más potente ese músculo? ¿Estamos? Fíjense que ahí en el libro El Capangi, cuando habla de el último párrafo que está haciendo la explicación de este gráfico, te lo va a poner de vuelta como que es máxima, y en este caso es menor. No es que aumenta, sino que disminuye. Fíjense, bueno, si se acuerdan, cuando lo vayan a leer van a encontrar que en 2 máximo va a decir, entonces, ¿cómo es? Y bueno, el último párrafo es que es menor. Y acá tenemos estabilizadores de codo. Estabilizadores estáticos, estabilizadores dinámicos. Estabilizadores estáticos del codo, tenemos la articulación húmero-cubital, la cápsula, los ligamentos colateral medial, colateral lateral. El más
pero lo más importante es la morfología ósea de la bisagra húmero-cubital y específicamente la apófisis coronoides. Esta constituye un soporte anterior que resiste las fuerzas ejercidas por el tríceps brachiorradial, bíceps, evitando la subluxación tanto en flexión como en extensión. Y los estabilizadores dinámicos, que ustedes ya saben quiénes son todos los músculos que van a ejercer fuerzas de compresión y aumentar la congruencia de la articulación. Después tenemos, bueno, ahí en un esquemita, los ligamentos del codo y los movimientos que van a estar, digamos que aumentan la tensión. O sea, ¿cuándo van a estar tensos estos ligamentos? Y bueno, ahí están los ligamentos, el colateral medial y en qué movimiento van a estar más tensos. Esto les va a servir a ustedes para que cuando vayan a hacer el análisis de gesto lo tengan más fresco qué parte del ligamento se tensa más o se distiende de acuerdo a los movimientos. Yo para seguir... Esto acá, bueno, habla valgo, que sería más que nada haciendo referencia a la extensión, valgo también. Varo es en el único momento que va a tener una mayor tensión en el radial. Y acá cuando habla del ligamento anular, dice distracción del radio, en realidad es solamente el ligamento anular si hay una separación de los dos huesitos, ahí es como que va a estar tenso, si no, no. Distracción quiere decir eso, separación. Factores de coaptación articular, y acá tenemos coaptadores longitudinales y coaptadores en flexión. Coaptadores longitudinales haciendo referencia al movimiento de la extensión de codo y coaptadores en flexión cuando ubicamos el brazo a 90 grados y quiénes son los que van a estar coaptando en ese momento. La coaptación longitudinal se puede dar de dos maneras, o sea, puede ser en el caso de que uno quiera hacer presión en la articulación, y ahí tenemos coaptadores, o en el caso que si yo hago así, pero no la levanto, quiero hacer una separación de la articulación, ¿se entiende? Y ahí nuevamente también tienen que actuar los coaptadores longitudinales. O sea que el mecanismo sea para la compresión o para la tracción. Ahí tenemos participación de ellos. Impide que la articulación del codo en extensión se disloque bien, o sea, quiere decir... Cuando se ejerce una fuerza hacia abajo, que es como dijimos recién, en este caso, como cuando se transporta un balde de agua, para que ustedes entiendan, o en el caso de hacia arriba, en esa dirección, como ocurre cuando uno le ejerce alguna presión a la mano. Bueno, ahí da el ejemplo de una caída, ¿no? Para que nosotros notemos. Entonces ahí toda la parte muscular, o sea, todo lo que es la musculatura de la articulación de codo, que no tenemos demasiados, pero van a estar contrayéndose, evitando y manejando esos movimientos, de que no haya aplastamiento o que no haya demasiada elongación. A veces, en una caída, a veces es muy difícil eso, entonces algo termina rompiendo. Más cuando esa caída es de imprevisto, que uno no lo tiene pensado. Resistencia a la tracción longitudinal. Acá estamos con este movimiento en extensión. La gran cavidad sigmoidea no sobrepasa los 180 de arco, esto creo que ya se los he mencionado hoy anteriormente, entonces no le queda otra que la coaptación va a quedar garantizada por los ligamentos colateral cubital, colateral radial, los músculos que dice no solamente los músculos del brazo, sino que también van a ser los músculos del antebrazo los que van a estar manteniendo esa coaptación longitudinal, brachiorradial, epicondilios, epitrocleares, más los propios del codo. En extensión máxima, el pico del olecranon se engancha por arriba en la tróclea, en la fosita olecraniana, lo que le va a proporcionar al húmero cubital cierta resistencia mecánica. En sentido longitudinal, la articulación húmero-radial está mal dispuesta para resistirse a las fuerzas de tracción. La cabeza radial se luxa hacia abajo en relación al ligamento anular del radio. Y bueno, ese es el mecanismo que es común, pronación dolorosa en los niños. Tienen esa luxación, ¿no?, de la cabecita del radio. Justamente eso, porque esa parte es como que está desprotegida, ¿sí?, en cuanto a las fuerzas
que actúan en ese sector. El único elemento anatómico que impide el descenso del radio en relación al cúbito es la membrana interósea. Acá tenemos, la mayoría de las fibras de la membrana interósea del antebrazo se alejan desde el radio en una dirección medial, oblicua y distal. Unas pocas que van a pasar, digamos, de manera perpendicular a estas fibras. Una de estas bandas, la cuerda oblicua, discurre desde el lado lateral hasta la tuberosidad del cúbito. Aproximadamente el 80% de la fuerza de compresión debida al peso de carga sobre el antebrazo cruza la muñeca entre el lado lateral del carpo y del radio. Eso es, el 80% va más que nada de ese lado. Y el 20% restante pasa por la parte medial del carpo y el cúbito, o sea, el espacio cúbito-carpiano. Debido a la dirección de las fibras, parte de la fuerza en dirección proximal que atraviesa el radio transfiere por la membrana hasta el cúbito. Esto permite compartir la fuerza de compresión en la muñeca, que cruza el codo a través de la articulación húmero-cubital, con lo que reduce la fuerza que debe cruzar el área limitada de la articulación húmero-radial. O sea, la dirección oblicua que tiene la membrana interósea es justamente y principalmente para evitar de que se muevan o se deslicen hacia abajo más que nada el radio, porque el cúbito está enganchado arriba. El que ahí no tiene, el que está como más en desventaja es el radio. Entonces, para que no se disloque o quiera descender, justamente la dirección que tienen las fibras de la membrana ayuda a este mecanismo. Los tejidos periarticulares de ambas articulaciones radiocubitales también transfieren una porción de la fuerza de compresión del radio al cúbito, ¿sí? O sea que no es solamente, digamos, todo propio de la membrana, sino que también, bueno, acá tenemos fuerzas, transmisión de fuerzas, que tiene la función la membrana interósea. No solamente de mantener, sino de transmitir. La dirección predominante de las fibras de la membrana interósea no se alinea para resistir a las fuerzas aplicadas distalmente sobre el radio. La tracción distal relaja más que tensa la membrana interósea. Se precisa de otros tejidos, como ser la cuerda oblicua y el ligamento anular, ¿sí? Esta cuerda oblicua y el ligamento anular, como para que, digamos, que acepten esa carga que se va a realizar. O sea, no es toda la membrana interósea, también que si no es la cuerda oblicua y el ligamento anular. Digamos, todo el conjunto. Resistencia a la presión longitudinal. Acá tenemos, nosotros vemos cómo sería, en este caso, esa coaptación longitudinal y cómo sería en el caso de la flexión. Por parte del radio, la cabeza radial transmite las fuerzas de presión y la que se fractura, como en el caso acá que muestra el ejemplo. Por parte del cúbito, es la apófisis coronoides la que transmite las presiones, de ahí la denominación de la apófisis consola que le dio Henle, luxación posterior del cúbito. Y en el caso de la coaptación en la posición de flexión de 90 grados, nosotros vemos que ahí el cúbito es totalmente estable, ya que la gran cavidad sigmoidea está limitada por las potentes inserciones musculares, tríceps y bíceps, braquial anterior, que mantiene el contacto entre las superficies articulares. El músculo anconio también desempeña su papel importante, que ya lo mencionamos hoy, como factor externo, activo. Sin embargo, el radio tiende a luxarse hacia arriba bajo la tracción del músculo bíceps. Justamente donde se inserta, a veces tiene esa tendencia a querer llevarlo hacia arriba. Tan solo el ligamento anular del radio evita que se produzca esta luxación. Y cuando el ligamento se rompe, lógicamente que se va a levantar el radio. Es inevitable. Bien. Por ahí en esas cargas excesivas que quieren hacer algunos de levantamiento de peso, por ahí vemos, clic, se cortó. Y vemos el musculito se fue para arriba.
Vieron que hay varios videos de esos ¿cómo que le llaman ahora? Bueno, en las plataformas esas nuevas. Tenemos referencias clínicas de la articulación de codo. Cuando el codo está flexionado, nosotros vemos, si vemos así alineadito, tenemos a una misma altura, tenemos el olecranon, epitróclea y epicóndilo. Y bueno, acá tenemos el nervio cubital. Y cuando se flexiona, esos 3 puntos que nosotros los veíamos alineados, vemos que forman un triángulo equilátero. Tenemos las 2 extremidades, epitróclea o epicóndilo, epicóndilo medial, epicóndilo lateral y olecranon. En extensión están alineados. Entre el olecranon y la epitróclea se localiza la corredera epitrócleo olecraniana por donde pasa el nervio cubital. Ahí. Ya falta poco. Bueno, la posición funcional y de inmovilización de codo es flexión de 90 grados, pronosupinación neutra y la mano queda ubicada en ese plano vertical, ¿no? Esa es la posición funcional y de inmovilización. Por eso cuando se quiebran alguna de las partecitas del codo, ¿no? Están todos ahí. Bueno, ya ahora ponen poco yeso, ahora te mandan ortesis. La fuerza de los grupos musculares difiere según la posición de la articulación del hombro. Esto es para decir qué cosa. Si nosotros hacemos una comparación entre el grupo flexor y el grupo extensor es potente, pero el grupo flexor es como que estuviese adaptado más que nada para trepar. Y hacer la comparación en este esquema, que lo van a ver en Kapanji, que hace comparaciones de fuerzas y de kilogramos que aguantan o soportan. Entonces, de esa manera se puede comparar o relacionar de que la musculatura flexora se adapta mucho mejor todo lo que sea a trepar por la fuerza, ¿no? que genera o que tiene. Si nosotros ubicamos el brazo vertical por encima del hombro, que sería de esta manera, que lo tenemos acá, la fuerza en extensión es de 43 grados y la fuerza en flexión es de 90 grados. Si nosotros vamos a hacer fuerza de extensión, pero si vamos a hacer fuerza de flexión, como que va, y hay una gran diferencia. 90 kilos para flexión, que a mí no me salen, pero ¿vieron los que se levantan, que levantan su propio peso? ¿No? Bueno, eso lo hacemos. Así que ahí está comprobado. Si ubicamos nuestro brazo en flexión de 90 grados, la fuerza de extensión es de 73, la fuerza de flexión es de 66. Ahí bajó un poquito, pero ¿qué pasó? El tríceps es eficaz, ¿no? Bueno, ahí si bien haciendo esa acción cortita pierde eficacia, pero bueno, en ese caso termina siendo un poquitito más fuerte la deflexión, que puede ser por lo del tríceps. Y después tenemos, si el brazo está vertical a lo largo del cuerpo, la fuerza en extensión es de 51 y la fuerza de flexión es 52. Ahí prácticamente no hay diferencia. Sí notamos esa gran diferencia cuando está vertical por encima del hombro. De modo que existen posiciones preferentes en la que la eficacia de los grupos es máxima. En el caso de la extensión hacia abajo y en el caso de la flexión hacia arriba. La musculatura de los miembros superiores está totalmente adaptada para trepar. Y acá tenemos la fuerza relativa de los músculos. En conjunto, los músculos flexores de la articulación del codo son más eficaces que los extensores. La fuerza de los flexores difiere de acuerdo a la posición de la pronosupinación. La fuerza de flexión en pronación es mayor que en supinación. El bíceps braquial está más elongado y por lo tanto es más eficaz cuando el antebrazo está en pronación. La relación entre ambas potencias es de 5:3. Aunque hay algunos que por ahí se les hace más fácil hacer una fuerza en supinación, pero bueno, está la lógica de la elongación del bíceps en pronación, por eso es que es más eficaz.
Por ahí se comenta o se dice cuando vos trabajás en gimnasio, si vos querés que se forme más rápido el bíceps, pero tenés que entrenarlo porque cansa y se quiere acalambrar. Trabajarlo en pronación y se va a marcar más el músculo que trabajándolo en supinación. Pero bueno, es porque vos lo elongás en pronación. Entonces, por eso es que la fuerza va a ser mucho más importante o más preponderante. Pero eso tenés que acostumbrarte, porque la mayoría vos los ves trabajar y es todo en supinación. ¿Mm? Por ahí tenés algunos que hacen trabajar en pronación, no muchos. Pero bueno, tiene su explicación anatómica en realidad. Después cada uno lo usa si quiere o no. ¿No? Y las posiciones articulares, que esto es como para que también lo tengan presente en el momento cuando uno hace un análisis de gesto, tenemos húmero cubital y húmero radial. Tenemos las tres posiciones que nosotros ¿sí? conocemos de lo que es cantidad de movimiento. Posición cero, posición reposo y posición de bloqueo. Y ahí también ponemos, ¿no? En extensión y en supinación, en el caso de la húmero cubital y húmero radial. La posición de reposo, en el caso de la húmero cubital, flexión de 70 y supinación de 10 grados. Y posición de bloqueo en extensión y supinación. Ahí sería de la húmero cubital. La posición de bloqueo para la húmero radial es flexión de 90 y 5 de supinación. 95 de supinación, ahí, poquitito. Y posición de reposo, extensión y en supinación para la húmero radial, como para que lo tengan presente. Estamos, y bueno, y ahí ya dice muchas gracias, así que fue el último. Son largos estos, pero bueno, es mucha información, pero que todo eso nos sirve en el momento que nosotros vamos a hacer el análisis del gesto. ¿Viste cuando decías, ay, quiero sacar algo, pero es todo importante, entonces no sabés qué sacar? Y ahí empezamos a ver. Bueno, chicos, estamos por hoy. Chicos, allá del otro lado, nos vemos la próxima.